Bienvenidos al área de comunicación. Esta vez nuestro propósito será analizar la coincidencia de accidentes gramaticales entre el sujeto y el verbo en una oración, para lo cual nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué es la concordancia? La concordancia es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales, género, número y persona, entre distintos elementos variables de la oración. La concordancia. Se puede distinguir dos tipos de concordancia. A. Concordancia nominal. Es la coincidencia de género y número. Por ejemplo, mi hijo es un santo. Otro ejemplo, esas casas fueron construidas a principios de siglo. B. Concordancia verbal. Por ejemplo, el obrero lucha por sus derechos. Otro ejemplo, los obreros luchan por sus derechos. Aquí vemos una concordancia en cuanto al número y al género. Nota: si la oración no tiene sujeto, el verbo solo se emplea en singular. Por ejemplo, hubo muchos problemas. Presenta un verbo impersonal sin sujeto. Casos especiales de concordancia verbal. Sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. Debe tenerse en cuenta lo siguiente. A. Si los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, el verbo va en plural. Por ejemplo, su voz y su gesto han hecho nido en mi corazón. Otro ejemplo, en el patio crecían un magnolio y una azalea. En estos casos especiales de concordancia verbal debemos considerar las excepciones. A. Si dichos elementos se conciben como una unidad en la que cada uno designa un aspecto parcial, el verbo también puede ir en singular. Por ejemplo, el desorden y la algarabía es total. En ese caso, es frecuente que solo lleve determinante el primero de los elementos coordinados. Por ejemplo, la dirección y realización corrió a cargo de Manolo Bermúdez. Asimismo, el verbo suele ir en singular cuando el sujeto va pospuesto y los elementos coordinados son sustantivos abstractos o no contables, especialmente si aparecen sin determinante. Por ejemplo, me gusta el mambo y el merengue. B. Si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa o persona, el verbo irá necesariamente en singular. Por ejemplo, la actriz y cantante está bastante molesta. C. Si los elementos coordinados son gramaticalmente neutros, como infinitivos, oraciones sustantivas o pronombres neutros, el verbo va en singular. Por ejemplo, no creo que sumar y restar sea lo suyo. Le gusta que la quieran y que la apoyen. Pero si los elementos neutros coordinados se conciben o presentan en el enunciado como realidades diferenciadas, contrastadas o enfrentadas, el verbo irá en plural. Por ejemplo, informar y opinar son los dos fines específicos y diferenciales del periodismo. Sujeto de un elemento en singular unido a otro por, junto con, además de, así con. Cuando a un elemento en singular le sigue otro asociado a él mediante los nexos, además de, junto con, así como, y todo el conjunto se antepone al verbo. Este puede aparecer en singular, entendiendo que solo el primer elemento es estrictamente el sujeto oracional. Por ejemplo, Fermín junto con la madre la arrastra hacia afuera. O en plural, entendiendo que esos nexos funcionan
a modo de conjunción copulativa y dan lugar, por tanto, a un sujeto plural. Por ejemplo, ese sacerdote, junto con otros 9, cruzaron la puerta e iniciaron la marcha. En el caso de que el elemento que no lleva el nexo sea el que aparece inmediatamente antes del verbo, este solo podrá ir en singular. Por ejemplo, junto con Roca, Mitre dominó la escena nacional del fin del siglo. Si todo el conjunto se pospone al verbo o un elemento aparece delante y otro detrás, el verbo va en singular. Por ejemplo, hace falta una gran perspicacia, así como un innegable don de la oportunidad. Sujeto de un elemento en singular unido a otro por la preposición con. Si un elemento en singular va inmediatamente seguido de un complemento de compañía precedido de con, lo normal en la lengua general actual es que el verbo vaya en singular, entendiendo el complemento preposicional como un simple circunstancial. Por ejemplo, Don Floro con sus hombres prepara una mesa. Sujeto de varios elementos en singular unido por una conjunción disyuntiva. A. Cuando la conjunción o es propiamente disyuntiva y une elementos referidos a entes distintos, el verbo puede ir en singular o en plural. Si la disyunción se presenta como excluyente, obligando a seleccionar como sujeto uno solo de los elementos coordinados, el verbo va en singular. Por ejemplo, una misma opinión es diferentemente valorada si la expresa un hombre o una mujer. Si la disyunción expresa indiferencia, presentando simplemente distintos sujetos posibles, el verbo puede ir indistintamente en singular o en plural. Por ejemplo, solo un ciego podría confundirla con su melliza. Si los sustantivos van seguidos de un adjetivo en plural, el verbo irá forzosamente en plural. Por ejemplo, el oído o el ojo humanos no perciben tal distorsión. Si la conjunción o une los dos últimos elementos de una enumeración no exhaustiva, el sujeto presenta la suma de todos los elementos de la enumeración y el verbo va, por tanto, en plural. Por ejemplo, Julio Espinosa, Ana Fernández, Gonzalo González o Pedro Hernández son algunos de los que conforman la lista de autores. B. Cuando la conjunción o denota identidad o equivalencia, el verbo debe ir en singular, ya que los elementos coordinados se refieren a la misma cosa. Por ejemplo, el quejigo o roble enciniego no forma grandes masas. Sujeto de nombre colectivo. Los sustantivos colectivos son aquellos que en singular designan un conjunto de seres pertenecientes a una misma clase, por ejemplo, gente, clero, familia, rebaño, etc. Los colectivos denotan por sí mismos la clase de seres a la que pertenece el conjunto. La gente se compone de personas, el clero de clérigos, la familia de parientes, etc. Cuando uno de estos sustantivos funciona como sujeto, el verbo debe ir en singular, así como los pronombres o adjetivos a él referidos. Por ejemplo, el rebaño se aleja definitivamente. A veces, sobre todo cuando sujeto y verbo están alejados por la existencia de elementos interpuestos o incisos, el verbo va indebidamente en plural. Al realizarse la concordancia de acuerdo con el sentido plural del nombre colectivo, y no con su condición gramatical de sustantivo singular. Por ejemplo, esa gente nos están masacrando. Debió decirse, esa gente nos está masacrando.
La concordancia en plural sí es admisible cuando se pasa de una oración a otra, pues en ese caso al segundo verbo le corresponde en realidad un sujeto plural tácito. Por ejemplo, la gente se acercaba y en cuanto veían la escena comentaban. En las oraciones copulativas con ser cuyo atributo no es un adjetivo, sino un sustantivo, tanto el verbo como el atributo van en plural. Por ejemplo, esa gente son escritores. Pero si el atributo es un adjetivo, es incorrecta la concordancia en plural. Veamos. La gente aquí son desordenados. Es incorrecto. Debió decirse, la gente aquí es desordenada, que es correcto. Cuando en el colectivo está incluida la persona que habla o a quien se habla, es normal en el habla coloquial poner el verbo en primera o segunda persona del plural. Por ejemplo, la gente de teatro nos conformamos con poco y nada. Sujeto de cuantificador más de más sustantivo en plural. Los sustantivos cuantificadores son aquellos que, siendo singulares, designan una pluralidad de seres de cualquier clase. La clase se especifica mediante un complemento con de cuyo núcleo es normalmente un sustantivo en plural. Por ejemplo, la mitad de los animales, la mayoría de los profesores, una minoría de los presentes. La mayor parte de estos cuantificadores admiten la concordancia con el verbo tanto en singular como en plural, dependiendo de si se juzga como núcleo del sujeto el cuantificador singular o el sustantivo en plural, que especifica su referencia, siendo mayoritaria en general la concordancia en plural. Por ejemplo, hacia 1940 la mayoría de estos poetas habían escrito lo mejor de su obra. La mayoría de los visitantes habían salido. Sin embargo, cuando el verbo lleva un atributo o un complemento predicativo, solo es normal la concordancia en plural. Por ejemplo, la mayoría de estos escritores son muy inteligentes. Los sustantivos cuantificadores que se usan sin determinante, infinidad, cantidad, multitud, establecen la concordancia obligatoriamente en plural, pues en realidad forman con la preposición de una locución que determina al sustantivo plural, que es el verdadero núcleo del sujeto.